Buenas tardes. A continuación presentamos con ustedes nuestra ponencia titulada Resonancias, la poesía como camino para resignificar la memoria. El poder de las palabras no está en su sonido, sino en la resonancia que encuentran en el alma de quien escucha. Luis Gabriel Carrillo Navas. Mucho gusto. Nosotras somos Isabel Araujo y Juliana García. Nosotras somos estudiantes de la licenciatura en Literatura y Lengua Castellana y de la licenciatura en Ciencias Sociales. Esto como doble programa. Pertenecemos a la Universidad San Buenaventura de Cali y hacemos parte del semillero Lenguaje, Narrativas y Literatura, en el cual hemos venido desarrollando un interés de investigación que gira en torno a la memoria, como ver cómo desde distintos lugares, como la literatura, la cultura, el cuerpo y los espacios, puede ser configurada la memoria. En ese sentido, nuestra propuesta nace de un interés por comprender cómo la literatura puede convertirse en un camino para resignificar la memoria y al mismo tiempo en un amplificador de las voces de aquellos que fueron silenciados o quedaron en el olvido. Es así como este trabajo surge en el marco de una convocatoria que se titulaba Leer para Escribir del Centro Nacional de Memoria Histórica. Sí, esto fue una iniciativa que invitaba a transformar testimonios de niñas, niños y adolescentes que vieron el reclutamiento por parte de estructuras paramilitares a través de prácticas artísticas como la escritura, la pintura, la música o distintas formas de arte. ¿Sí? Nuestro proyecto responde entonces a esa invitación desde la poesía, entendiendo que cada palabra tiene la capacidad de escuchar, de sanar y de hacer resonar aquello que todavía vibra en la memoria colectiva, ¿sí? Porque para nosotros hablar de voces es hablar de sonidos, ¿sí? Unos que persisten, unos que se apagan, algunos que se quedan suspendidos en el aire esperando que alguien nos escuche. Y de esos ecos, de esos sonidos, es que nace nuestro proyecto que se titula Resonancias. Ahora queremos saber un poquito del título, qué significa esto de resonancias. Y es que ponerle re a la palabra sonar significa volver a hacer oír. Resonar es entonces recuperar esas voces apagadas y amplificarlas para que no se pierdan y en más de eso, resignificarlas de una forma poética. Sí, eso fue lo que hicimos. Escuchar lo que aún suena en las memorias de esas personas, de quienes crecieron en la guerra y transformarlo en poesía. Bueno. En ese sentido, nuestro poemario es una respuesta ética y estética a este dolor, a esta convocatoria, en donde buscamos no repetir este dolor, sino hacerlo sonar de una forma distinta. Lo que pueden ver en esta diapositiva es una fotografía tomada por el profesor Eduard Carvajal, quien es el director del semillero, y está fotografiando el juguete de su hijo, el cual es un xilófono infantil, que elegimos porque principalmente simboliza lo esencial del proyecto, que es el sonido, la memoria y la posibilidad de hacer vibrar lo vivido. Como pueden ver, algunas de las teclas están en blanco y negro y otras están a color. ¿Esto por qué? Porque la memoria es un todo. Para nosotras es a veces nítida, la memoria a veces es tenue, pero siempre está viva. Y es ahí donde entra la literatura, como ese espacio que permite que la memoria recupere la voz, amplifique lo vivido y lo transforme en un eco. Bueno, para entonces iniciar o contextualizar un poquito la convocatoria, plantea una pregunta potente que es, ¿puede el arte transformar los relatos del reclutamiento y la utilización de niñas, niños y adolescentes por estructuras armadas? Para responder a esta pregunta, se propusieron 6 caminos temáticos para explorar las experiencias y nosotras participamos en la modalidad de creación escrita libre a través de la poesía, ¿sí? De esos 6 caminos, nosotras elegimos 3 que se convirtieron pues en la guía de nuestro proyecto. El camino que escogimos fue el camino B, que se titulaba El latir de la vida cotidiana en la guerra, el camino D, los matices detrás de las historias, el camino F, la reconstrucción del proyecto de vida, la vida después del reclutamiento. ¿Y por qué escogimos estos 3 caminos? Fue porque juntos nos permitían como contar la experiencia de una forma más completa, la experiencia de la guerra, ¿sí? Porque el camino B, pues lo que hace es acercarnos a las rutinas, a los gestos y a los días comunes que se viven dentro del conflicto. El D
nos ayuda como a encontrar esos matices y las contradicciones o silencios que se cruzan en medio también del conflicto. El camino F también lo que nos permitaba es mirar hacia adelante y las posibilidades de reconstruir o de volver a de vivir después del reclutamiento. Bueno, ¿cómo fue nuestro proceso de creación? Nuestro proceso de creación se dividió en tres momentos que vienen siendo la lectura, la selección y la reconfiguración poética. En primera instancia, al momento en el que el Centro Nacional de Memoria Histórica nos entregó dos compendios, digamos, de fragmentos de, de entrevistas que se les habían realizado a aquellos que vieron el reclutamiento. En un primer momento, en la lectura, nosotros tratamos no de leer como para interpretar, sino de realizar una lectura más de escucha, tratar de escuchar a estas personas, tratar de escuchar las voces de estos niños, que si bien muchos de ellos ahora son adultos, en el momento en el que vivieron todo esto, muchos de ellos, en su mayoría, eran niños, adolescentes. Entonces, tratar de escuchar sus voces, escuchar aquello que tenían para contar. Después, seleccionar los fragmentos. Entonces, ¿qué hicimos? Em, Posterior a escucharlos, elegimos aquellos que tenían como mayor fuerza simbólica y emocional y con los que más sentíamos como empatía, como feeling. Y finalmente seleccionamos aquellos fragmentos que consideramos eran más importantes como para los que mejor podíamos reconfigurar poéticamente. Y eso fue lo que hicimos. Realizamos una serie de poemas en las cuales buscamos mantener siempre la esencia de aquello que querían contar, de aquello que ellos buscaban expresar. Todo eso se realizó desde dos principios: el cuidado y respeto y la reconstrucción simbólica. Así fue como nació Resonancias. Ahora les vamos a compartir algunos de los poemas que realizamos, puesto que después de este proceso de escucha y selección y reconfiguración poética, lo que empezó siendo un ejercicio de investigación se convirtió en un espacio de creación, donde no buscamos contar la guerra, sino escuchar sus ecos. A través de la poesía buscamos que esas voces vuelvan a sonar, que la memoria recupere presencia y que las palabras abran un lugar de sensibilidad y dignidad. Entonces, a continuación les vamos a compartir estos poemas para que de cierta forma esas voces regresen como ecos de una memoria que aún vibra. Bueno, el primer poema que tenemos aquí se llama Yo camino igual que ustedes. El primer poema que tenemos aquí se llama Yo camino igual que ustedes. Ellos piensan que soy paloma, que vivo en la tierra y me alimento de las migajas. Se creen halcones, con derecho a molestarme. Piensan que si me joden lo suficiente, huiré. Yo no soy una paloma a la que se puedan comer. Yo soy una mujer que afila su machete y no se deja joder. En la guerra y en el campo, yo camino igual que ustedes. ¿Qué nos cuenta esta historia? Nos cuenta, ella era una mujer, era una joven que pertenecía, digamos, a un escuadrón en el cual primaban los hombres. Y digamos que ellos molestaban a las pocas mujeres que habían en ese escuadrón para que ellas se sintieran arrinconadas y tuvieran que buscar, digamos, una pareja, un protector. Entonces, así cada uno, digamos, quedaba como con su pareja. Pero ella dijo, no, si a mí me molestan, si a mí me joden, yo los voy a joder también. Entonces ella cuenta sus experiencias de cómo si a ella la molestaban, ella los molestaba también. Y de esto nace este poema. Bueno, a continuación es un fragmento del poema titulado A, tú eres desmovilizado, y antes de hacer la salvedad de que estos títulos son los títulos que también se presentaban en los compendios que nos compartió el Centro de Memoria Histórica, de alguna forma como para también cuidar qué es lo que ellos querían transmitir, ¿sí? Para no distorsionar un poco como lo que ellos querían, intentaban transmitir en ese momento. Y nosotros a partir de eso pues trabajamos la reconfiguración. Ese fragmento dice, si te detuvieras a mirarme, reconocerías mi humanidad. Si tuvieras la valentía, considerarías mi profundidad. Porque cuando me miro al espejo, eso veo. Un cuerpo, una voz, una mujer como vos.
Este poema o este fragmento nace de un fragmento también de de la entrevista que nos compartieron y no dice mucho, simplemente dice, ¿qué es lo más duro para ti de reinsertarte como en la sociedad? Y ella dice, lo más difícil es que se reduce todo a la frase, ah, tú eres desmovilizado. Y esto lo cuenta una mujer, ¿sí? Entonces, creo que eso es suficiente para uno darse cuenta de que en la guerra se pierde muchas veces la humanidad o el sentido del humano, ¿sí? No bastó más un fragmento más amplio de la entrevista para saber lo que sentía esta mujer y es que se reduce a las personas que participaron de estos grupos a un desmovilizado, pero no se ve como la persona también que existe detrás de este nombre. Y esto fue un poco lo que quisimos como plasmar aquí. También Es mencionar, así. Ujú. también mencionar, qué pena, que al momento de leer esto, o sea, uno puede ver, por ejemplo, en el poema anterior y en este poema, personas que tratan de presentar una posición fuerte de pronto en ese momento y que cuando uno lo piensa, no eran más que niños, adolescentes de 12 14 años. O sea, los protagonistas de estos poemas, en el momento en que estuvieron viviendo esa situación, no tenían más que 14 15 años. Sí. Y es así como con esos poemas que acabamos de leer, podemos ver que son una resonancia y son un eco que provienen de una historia real, una historia viva, de alguien que lo vivió, pero que se transforma en un lenguaje para poder ser compartido, ¿sí? A veces la guerra necesita otras formas de ser narradas para que se pueda leer, porque la crudeza de lo que se cuenta es fuerte y si eso no lo ponemos de otros lugares, entonces nunca lo vamos a escuchar. Porque a veces recordar a veces no implica revivir simplemente el pasado, sino que también implica darle un nuevo sonido, uno que pueda seguir acompañando el presente. Y esa es finalmente la apuesta de la literatura, que es hacer resonar la memoria para que el olvido no tenga la última palabra. Ya como parte de las reflexiones finales, queremos compartir de que este proyecto o a través del proyecto comprendimos que la literatura no solo narra, sino que también repara, que escribir es una forma de acompañar, de poner en palabras o poner palabras donde hubo silencios y la poesía en ese caso, en ese sentido, se convirtió como ese puente entre el testimonio y la memoria y entre el pasado y la posibilidad de un nuevo comienzo, como lo mencionábamos al inicio. Así que es así como en Resonancias el lenguaje fue una especie de refugio y una forma de resistencia simbólica frente al olvido, ¿sí? La escritura permite hacer sonar lo que todavía vibra, lo que decíamos o lo que compartimos un poco con la portada de nuestro libro, lo que todavía vibra incluso cuando parece que está callado y por eso decimos que Resonancia no solamente es un poemario, sino que también se convierte en una forma de escuchar o de hacer eco y de recordar sin repetir. ¿Sí? Porque como mencionábamos al inicio, hay voces que no se apagan, voces que siguen buscando un oído que las escuche. La literatura cuando se hace con cuidado tiene ese poder de volver a hacer oír, de resonar, de resignificar y amplificar la vida. Bueno, también mencionar que nosotros, digamos, hicimos el libro digital como parte de nuestro proyecto es presentarlo de forma física, sino que en el proceso pues lo presentamos de forma digital para que puedan verlo, digamos, mejor. Entonces, así quedaría la portada y así irían pasando el poemario. Y finalmente, decirles que muchas gracias.